Siguiente invitado, el señor José Antonio Blanco, vicepresidente de InPerú, director de Cavalli y presidente del directorio y gerente general de el Citibank del Perú. Ayer hubo una conferencia de prensa sumamente interesante, la verdad, que nos hizo recordar el famoso título de la novela de Ciro Alegría: El mundo es ancho y ajeno, en realidad. Y el entusiasmo que ponían todos los expositores anunciando esta asociación de los principales gremios empresariales y financieros que han decidido salir al mundo, a Londres, a Singapur, a Nueva York, en pos de capitales, efectivamente le da la razón a este título, ¿no es cierto? Es así, efectivamente, pese a toda la crisis o por la crisis, el mundo es ancho, ajeno y prometedor. Bueno, bienvenido, José Antonio Blanco. Muchas gracias. Buenos días, Cayetana, don Raúl, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el mundo, digamos, más que ancho y ajeno, está con mucha curiosidad por saber qué es lo que está pasando en Perú, y los capitales que están dando vueltas están buscando destinos donde el riesgo sea bajo y la rentabilidad alta. Yo creo que Perú ofrece hoy en día esas condiciones. Es por eso que hemos formado esta asociación sin fines de lucro, InPerú, que es una asociación que agrupa entidades y gremios del sector empresarial, económico, como por ejemplo la Bolsa de Valores de Lima, Cavalli, Asbank, la Asociación de AFP, de Fondos Mutuos, Procapitales, la Asociación de Seguros, APEF, que es la Asociación Peruana de Finanzas, ASOMIP, FECMAP y CONFIEP. Y tenemos el apoyo decidido también del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central de Reserva, Proinversión, PROMPERÚ y las superintendencias de banca y de mercado de valores. Entonces, esta es una iniciativa seria, transparente, que lo que busca justamente es salir a buscar esos capitales y hablar un poco de Perú y hacer que en el mundo, en el radar del mundo, digamos, Perú brille con fuerza y entiendan cómo operamos para que vengan e inviertan en el sector real y en el mercado capital. ¿Qué ha pasado para que el Perú sea así de atractivo? ¿Qué ha pasado afuera? Bueno, hay muchas cosas que han pasado en los últimos años. Yo creo que en principio en Perú la solidez macroeconómica que estamos ofreciendo, estabilidad jurídica, fiscal, monetaria, así como la solidez de nuestras empresas y el sistema financiero, hacen que hayamos obtenido el grado de inversión ya hace un buen tiempo, y hoy en día el riesgo Perú, medido por digamos, los indicadores internacionales, sea bastante más bajo que las economías incluso de países desarrollados. Al mismo tiempo, en estos países se está viviendo momentos difíciles, y los inversionistas internacionales que están buscando oportunidades, sobre todo de mediano plazo, han encontrado en Perú un buen sitio para invertir. Y entonces la iniciativa de InPerú, en ese sentido, lo que busca de manera responsable y decidida es darnos el espacio que nos merecemos, ¿no? Ahora, en general es el Perú en el conjunto América Latina, ¿no es cierto? América Latina ciertamente es una región que está mostrando indicadores muy positivos, pero si uno compara entre América Latina al Perú, Perú se destaca en muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento económico que hemos tenido en el 2011 ha sido de los mejores. Al mismo tiempo, las reservas internacionales que tiene el Perú, que están a punto de llegar a los 50.000 millones de dólares, ofrece la capacidad del gobierno para incluso defenderse. Bueno, este no es un entusiasmo, digamos, de político, ¿no es cierto? Escuchando, de repente estábamos hablando aquí con un político, porque así ha sido antes. Antes todas esas cosas de optimismo hacían los políticos, le correspondían a los políticos, ¿no es cierto? Y los empresarios y los sectores eran cautos, ¿no? Eran cautos y a veces pesimistas, en fin. O sea, no es un entusiasmo ni sencillo ni fácil, ¿no? Es un entusiasmo que tiene que basarse sobre realidades, ¿verdad? Exactamente. Esta es una iniciativa privada, pero con el apoyo del gobierno. Pero antes, como decía Raúl, era una tarea netamente del sector público, que era viajar al exterior, presentar las condiciones macroeconómicas, presentar los proyectos, que se ha conseguido, ¿no es cierto?, fundamentos macroeconómicos sólidos, pero ahora es el sector privado que él mismo va a ir a presentar sus propios proyectos. ¿Cómo es? Pero de la mano habíamos visto, cosa que habíamos visto en el caso de Chile. Chile sí ha tenido siempre esa movida, digamos, sector privado. Y gracias por el comentario, don Raúl, porque esta iniciativa ya existe de manera similar desde hace más de 10 años en Brasil. No sé si escucharon hablar del BEST,
que es el Brazil Excellence in Security Transactions. Es una iniciativa muy similar a la nuestra, y hace pocos años en Chile con el Invest Chile. Entonces lo que estamos haciendo no es reinventar la pólvora, pero sí asumir con responsabilidad, el sector privado que asuma con responsabilidad esa responsabilidad compartida, valga la redundancia, de salir a buscar los capitales. Aprovechar dos situaciones particulares, la solidez económica y las decisiones económicas que ha tomado el gobierno entrante, la crisis económica que vive Europa, que vive gran parte del mundo, los Estados Unidos también, pero específicamente, ¿qué van a salir a promover? ¿Qué proyectos? ¿Hacia qué sectores quieren generar inversiones? Hablábamos fuera del micrófono de los chinos que tienen una gran cantidad de dinero y no saben dónde ponerla. ¿Qué le van a ofrecer en materia de inversiones en el Perú? Bueno, el Perú tiene mucho que ofrecer, ciertamente. No solamente salir a hablar de la minería o la pesca o la agroindustria, los textiles, que son las industrias pronto más grandes, claro, la bandera, sino también hablar del potencial de construcción, en el negocio del retail, en cubrir el déficit de infraestructura que tiene el Perú. El Perú tiene más de 40.000 millones de dólares de déficit de infraestructura que hemos arrastrado en las últimas décadas, y hoy en día nos toca cerrar ese gap que existe para que el Perú tenga los puertos, los proyectos petroquímicos, los proyectos energéticos que requerimos. Si el Perú sigue creciendo al ritmo que viene creciendo, va a llegar un momento en el que el déficit de infraestructura nos comienza a cerrar algunos cuellos de botella, y no podemos esperar que llegue ese momento. Un proyecto, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico toma 3 años en ser desarrollado, y si el Perú crece al ritmo de 6, 7, 8%, va a llegar un momento en que la energía, por ejemplo, nos podría... y botella, ¿no? Ahora no podemos permitir que eso suceda, y para eso hay que buscar los capitales para que vengan y nos ayuden a invertir. Hacía mención en la conversación fuera del micro, que me pareció muy interesante, el hecho de que para que todo esto venga ocurriendo, no solamente se trata de continuidad de políticas, etcétera, sino que también hay un cambio generacional, ¿no? Hay como una especie de explosión de confianza, de fe, de entusiasmo, usted lo ha llamado músculo. Es muy importante eso, ¿no es cierto? Ese es el lado humano clave. Bueno, ciertamente. De hecho, si uno analiza lo que sucedió en las economías, por ejemplo, las realidades de Estados Unidos y de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, viene ese famoso efecto de los baby boomers, donde los soldados, digamos, volvieron a casa y comenzaron a tener hijos. Esos hijos en los años 80 tenían entre 30 y 40 años, y fue el músculo que hizo que tanto Estados Unidos como Japón crecieran con fuerza. Hoy en día nosotros estamos pasando por el mismo efecto. Entonces nos toca justamente salir con iniciativas como InPerú a buscar los capitales y contarles, entre otras cosas, que no solamente somos sólidos macroeconómicamente, sino que tenemos ese músculo que usted mencionaba, don Raúl, que efectivamente hace que la confianza y el optimismo y la energía esté presente para que se aproveche el momento, ¿no? Ya. En concreto, ¿cómo va a ser el trabajo? A ver, pensemos no en los 3 casos, pero estamos ya en Londres. De acuerdo. Bueno, ahí lo que... El formato que se utiliza es el que se conoce como el Roadshow, que es básicamente una serie de presentaciones que en un primer día son presentaciones donde nos acompaña el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, se habla de política monetaria, política fiscal, se cuenta cuáles son las regulaciones, cómo opera la bolsa, cómo opera Cavalli como depositario, y se le da desde el punto de vista de confianza un poquito el marco que existe en Perú. Y el día posterior lo que se busca son reuniones 1 a 1 entre inversionistas y los diferentes emisores o representantes de las industrias económicas en Perú, que nos van a acompañar y que van a hablar, por ejemplo, cómo funciona la minería, cómo funciona la pesca, cómo funciona la construcción, qué oportunidades hay, y de esa manera lograr que los inversionistas que hoy en día de pronto en su radar no tienen a Perú brillando con fuerza, le den esa intensidad que estamos buscando, ¿no? Interesantísimo. Bueno, muy bien, señor José Antonio Blanco, muchas gracias por haber estado con nosotros, felicitaciones por esta iniciativa, y qué bueno que tengamos este tipo de fuerza y de entusiasmo, que para mí, que ya tengo tantos años de pesimismo, me parecía, me impresiona muchísimo ir comprendiendo que efectivamente estamos en términos espirituales y conceptuales en un Perú completamente distinto. Eso es formidable. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, son las 9:47 de la mañana, una pausa.